Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 14. Tetas y gatitos. Es algo que nunca falla, dijo Terry divertido, riéndose de su expresión ante la última de las imágenes que tanto la enojaba. Dudo mucho que poner tu libro entre las tetas de una mujer te haga vender algún ejemplar. ¿Qué quieres que te diga? Es la foto de una animadora. Y yo no me puedo resistir ante dos poderosas razones como esas. Además, mira los me gusta que ha recogido esta fotografía. Increíblemente, 250 me gusta aparecían debajo de la foto, mientras que la mimosa imagen de los gatitos solo había recibido 10. «Ah, hombres», exclamó Candy ofuscada, mientras llegaba a la conclusión de que si su amigo veía esa foto, sin duda estaría de acuerdo con las ideas publicitarias de Terry. Tetas y gatitos, murmuró aún molesta por las denigrantes ideas que se le ocurrían, y no tardó demasiado en volver a ponerlo en su lugar. A escribir, le ordenó justo antes de apagar el Wi-Fi, evitándole así toda distracción, ya fueran imaginativos reclamos publicitarios o adictivos juegos de bolitas. Después de eso, y sabiendo que no podía dejarlo solo y confiar en que redactara más de una página sin distraerse con cualquier estupidez, se tumbó en el sofá que había en una esquina de la habitación, acompañada por uno de sus libros, totalmente decidida a vigilarlo muy de cerca y cumplir la promesa hecha a Dorothy. Al final del día, Terry escribiría ese maldito capítulo, aunque tuviera que hostigarlo durante toda la mañana y no quitarle los ojos de encima. Como que se llamaba Candy White que ese hombre sería responsable por una vez en su vida, incluso si para ello tenía que noquearlo con uno de los libros más gordos de la estantería, para recordarle que era escritor. Observar de cerca cómo trabajaba en la creación de una de sus maravillosas novelas, un autor tan famoso como Terry, me dejó bastante confusa y asombrada a la vez. Mi lectura era constantemente interrumpida por maldiciones hacia la pantalla, continuos y violentos golpes de su cabeza contra el teclado, al tiempo que murmuraba una y otra vez: «Inspírate, inspírate, inspírate, jodido hijo de...». No sabía si sus insultos iban dirigidos hacia sí mismo o hacia el ordenador de la última generación que apenas sabía manejar. Por unos instantes, creí que se había vuelto loco, aunque ese individuo no era muy racional que dijéramos. En pocos momentos pasó de golpearse la cabeza contra las teclas a mirar hacia el infinito ensimismado, y luego empezar a teclear como un loco que había acudido a su mente. De vez en cuando, hacía una breve pausa y susurraba: «Esto no puede ser», o «Esto no es así». Y luego seguía escribiendo como un maníaco, totalmente perdido para el mundo, sin que nada más le importara, porque estaba sumergido en su propio universo, dando vida a sus complejos personajes. Terry pasó horas delante del ordenador mientras yo, sin querer inferir en el proyecto que finalmente había decidido llevar a cabo, pero preocupada por él, le preparé un sándwich de almuerzo y le llevé una taza de café que ni siquiera agradeció, ya que en esos momentos yo no existía. Creo que si me hubiera paseado desnuda delante de él, no me habría dirigido ni una sola de aquellas ardientes miradas que tanto me escandalizaban. Tal vez, si me ponía insinuante el traje de secretaria, compuesto por unos cuantos post-it colocados estratégicamente sobre mi cuerpo, conseguiría algo de su atención, pensé burlona, mientras sonreía satisfecha con lo que había conseguido ese día. A pesar de saber que si me marchaba del estudio Terry seguiría enfrascado en su trabajo, volví a mi lugar cómodo sofá de 2 plazas, ya que verlo trabajar era un espectáculo mucho más interesante que el libro que tenía entre las manos. Sonreí satisfecha, y dispuesta a llamar a Dorothy para presumir ante ella mi gran logro, me coloqué detrás de Terry para leer en la pantalla las atrayentes palabras que siempre introducían a los lectores en el excitante mundo de los personajes de Miss Pony. Al fin Terry estaba escribiendo ese segundo capítulo que daría paso al tercero, y que era el principio de la deseada obra, esa novela que estaba tomando forma en la mente de su autor y que era trasladada directamente al ordenador,
donde cada palabra que daba vida a la historia estaba quedando grabada para nosotros, sus fieles lectores. Todo era tan perfecto, hasta que tropecé torpemente con un cable que se interpuso en mi camino y puse fin con la bastante brusquedad a la historia que se desarrollaba ante mis ojos. ¡No!, gritó Terry desesperado, llevándose las manos a la cabeza. Luego, por primera vez desde que comenzó su trabajo, se dio cuenta de que mi presencia junto a él y me dirigió una terrible mirada que sin duda me sentenciaba a muerte o reclamaba alguna espeluznante tortura para mi persona. En mi defensa diré que ese cable no debería estar ahí, comenté con un hilillo de voz, intentando salvarme de su mal humor. ¡Fuera!, gritó Terry, furioso, señalándome la puerta. Mientras me alejaba, observé que volvía a poner en marcha. Mientras le hacía más de una dulce promesa a su ordenador si le había guardado algo de la historia. Por primera vez oí palabras de ese tipo de su boca. Qué pena que ninguna de ellas fuera dirigida a una mujer. A pesar de todas las jugarretas que me había hecho esa mujer, esa fue la primera vez que no pude dejar de maldecir su nombre una y otra vez mientras confiaba desesperadamente en que hubiera quedado algo de mi historia en aquella moderna computadora que podía guardar toda la basura que pasara por él excepto mi novela. Gracias a Dios existía la función de autoguardado, y ahí pude salvar algo de lo que había escrito ese día. Leí lo que había hecho hasta el momento y partí desde el último párrafo que aparecía, intentando recordar lo que faltaba. Finalmente, tras horas de intensa concentración sin permitirme ninguna interrupción, incluidos los molestos toquecitos en la puerta para ofrecerme algún sustento, pude mirar con orgullo los 3 primeros capítulos de la nueva obra de Miss Pony. Estiré mi entumecido cuerpo a la vez que me levantaba de la silla, que aunque pudiera ser la más cómoda del mercado, seguía siendo una simple silla que no obraba ningún milagro con mi espalda. Tras mirar desde otra perspectiva aquella historia que últimamente tanto me había resistido a escribir, llegué a la conclusión de que aquel era el momento de hacerla y entregarla a mi editora y que dejara de tosigarme con más impertinentes visitas. Candy había sido toda una sorpresa que nunca había esperado encontrar en mi vida. Pensé que su dulce rostro y su cálida sonrisa, aquella muchacha huiría rápidamente ante mis canalladas, pero había sido la única persona que se había atrevido a hacerme frente de decenas de maneras distintas, y la verdad era que en esos momentos en los que mi cuerpo la deseaba cada instante, se trataba más de una distracción que de un aliciente para mí a la hora de crear el maldito libro. Pero ¿cómo decirle sin que os ofendiera que su tentador cuerpo me distraía de cada momento y que mientras estaba frente a mí en aquel pequeño sofá de 2 plazas, intentando pasar desapercibida, no lo conseguía en absoluto? Solo me inspiré en el momento en el que imaginé que mi reticente Candy era la protagonista de algunas de las escenas de la novela. Entonces fue cuando mis dedos volaron por el teclado, haciendo posible toda la historia, y Miss Pony volvió a salir de donde la tenía encerrada para que no molestara. No me gustaba escribir esas patrañas llenas de amor, pero a pesar de que me desagradara, de vez en cuando mi mente me exigía crear una de esas novelas, y así era como Miss Pony había acabado publicando 6 libros, cada uno más famoso que el anterior. Candy me había vuelto a hacer entrar en el romántico mundo que yo detestaba. Estaba claro que no me dejaría marchar hasta que la novela estuviera acabada. Quise desconectar de aquel ajetreado día, jugando alguno de mis violentos videojuegos o hablando con algún amigo, pero dado que mi consola había sido confiscada y como según la señorita Reproches, había desatendido demasiado a mis lectoras en los últimos años hasta el punto de que decía que me acabarían olvidando, conecté el Wi-Fi y decidí darme un paseo por las redes sociales donde se me mencionaba tanto a mí como a mi último libro, publicado hacía 2 años. La mayoría de las críticas eran buenas y me arrancaron más de una sonrisa con sus halagos. Como autor me encantaba que la gente disfrutara leyendo de lo que yo escribía, aunque solo fueran obras demasiado sentimentales para mi gusto. Pero a medida que iba leyendo, viendo más y más comentarios, me di cuenta de que aquello era un error, porque mientras algunas de las palabras de mis lectores me hicieron reflexionar, otras solo sacaron a relucir mi mal genio cuando trataba mis libros como si fueran críticos expertos, siendo ellos sin duda escritores frustrados o personas que simplemente no se molestaban en darle la menor importancia al trabajo que suponía crear un libro.
Entre todos los chismes que leí, encontré desde personas que me adoraban, hinchando bastante mi ego, hasta algunas que odiaban hasta el extremo de querer quemar mis libros. Un tanto saturado por tantos comentarios contradictorios, decidí activar mi chat y conversar con mis olvidadas admiradoras, algo que en ocasiones me había recomendado mi editora para aliviar mi carga. Maldito fuera el momento en el que le hice caso, porque nada más entrar en Facebook recibí decenas de requerimientos en los que me pedían gratuitamente, por supuesto, alguno de mis libros. Algo que no creí justo conceder, cuando cientos de miles de personas habían hecho el esfuerzo de comprárselos. Así que con la elegancia y educación que caracterizaría a una dulce ancianita de la edad de Miss Pony, los rechacé todos. Después de eludir hábilmente a esos interesados lectores, llegó el turno de los acosadores. En general, hombres de distintas edades que me preguntaban si en mis libros habían escenas de sexo, y si estas estaban basadas en hechos reales y dudas por el estilo. Para esto encendí el chat. Me dieron ganas de revelarles a estos idiotas lo bien dotado que estaba y que me tiraba una distinta a diario para escribir las escenas de sexo. Por Dios, ¿cómo podían los hombres estar tan desesperados como para acosar a una pobre ancianita? Definitivamente por internet abunda mucho enfermo. No tardé mucho en hartarme de todo esto y encerrar mi sesión de todas las redes sociales en las que había decidido echar un vistazo. Luego, antes de apagar el ordenador, decidí revisar algunos agradables comentarios sobre mi libro para no mancharme con un mal sabor de boca. Algunos de los ofendidos lectores a los que no les había proporcionado mi libro como regalo, lo habían puntuado con una estrellita sobre un máximo de 5, cuando ni siquiera lo habían leído, añadiendo un comentario diciendo que era lo peor. Esto me molestó bastante. Posteriormente, al ver la gran cantidad de páginas de descargas ilegales que había, donde se podía conseguir gratuitamente mi obra a pesar de todas las medidas que tomaba la editorial para tratar de evitarlo, me hizo pensar que escribir era una pérdida de tiempo. A lo que ya acabó tocándome las narices fue ver en uno de esos sitios web de descarga ilegal, donde además de hacerme críticas desagradables como si fueran expertos en la materia, difamar y desprestigiar mi libro, terminaban agregando junto a su horrible opinión una vil observación. Y ahí al lado tienes un enlace, por si quieres descargarlo. Eso me enfureció de tal manera que quise darles una respuesta de la manera de Terry Granchester, olvidándome de ser la amable y adorable Miss Pony a la que todos amaban. Así que simplemente me puse manos a la obra, a ver si cuando terminaba con ellos se atreverían a volver a escribir una sola palabra. Horas más tarde, después de su gran metedura de pata, Candy volvió a intentar entrar en el lugar del que había sido expulsada de tan malas maneras por el apreciado autor. Aunque en realidad se lo merecía. Cada vez que pensaba en lo que había hecho se le encogía el alma. Había acabado con una parte de la maravillosa obra de Miss Pony cuando apenas había comenzado a desarrollarse. A lo largo de las horas, fue tratando de ofrecer tentadoras muestras de paz a Terry en su estudio, pero estas no llegaban a pasar de la puerta, ya que cada vez que pedía permiso para entrar en la habitación era rechazada con un contundente y seca negativa que la hacía retroceder. Pero cuando cayó la noche sin que él hubiera salido de su encierro, Candy decidió entrar por más negativas bruscas que recibiera. Después de traspasar la puerta sin preocuparse siquiera de llamar, lo encontró bastante atareado aporreando con brusquedad el teclado. Pero si mientras creaba sus obras se le veía preocupado y en ocasiones sonriente, ahora solo podía apreciar en él un lugar enfado que lo estaba llevando a sacar a la luz su horrendo carácter. Candy se acercó, esta vez con mucho cuidado de no pisar o enredarse con ninguno de los mal colocados cables de su ordenador, y observó cómo Terry estaba destruyendo el buen nombre de Miss Pony con un comentario tan grosero que nadie dudaría en pensar que aquella ancianita no estaba en sus cabales. Él, sin percatarse de su presencia, siguió mascullando entre dientes sus protestas, mientras las iba escribiendo bajo el apartado de comentarios. Gracias a Dios que aún no le había dado tiempo a poner tan burdas palabras en la boca de una anciana a las que todos admiraban. Así que Candy interrumpió su furioso monólogo con la intención de impedir que arruinara la reputación de la escritora, ya que cuando Terry Granchester estaba enfadado no atendía razones y expulsaba bien lejos a la mujer lo más molesta, la dulce viejecita que él había inventado. Si mi novela es de lo peor, no la lean, urracas resentidas. ¿Y qué narices esperan encontrar en una novela erótica?
¿Que los protagonistas se den palmaditas en la espalda? Pues claro que hay mucho sexo en ellas, porque son realistas. ¿Qué esperaban que ocurra cuando los protagonistas llevan años sin verse? ¿Que se den un simple beso casto en la mejilla? Pues yo les diré lo que ocurre, que, como cualquier persona en esa situación, se reproducen como conejos. Creo que no es algo que hace tiempo ustedes no hacen. Atentamente, Miss Pony. Finalizó Terry, sonriendo satisfecho ante lo mucho que había desahogado su mal genio con unas simples palabras, muy bien redactadas, por cierto. Terry, no pensarás en publicar eso, ¿verdad? Lo reprendió severamente su nueva conciencia, que no osaba separarse de él, a pesar de haber sido expulsada de su lado y haber recibido a lo largo de la tarde alguna que otra dura advertencia. ¿Qué haces aquí? ¿No te he dicho que tienes absolutamente prohibida la entrada a mi estudio?, preguntó él, aún molesto porque la perturbadora presencia de aquella joven que tanto lo alteraba irrumpiera nuevamente en su vida. Estaba preocupada por ti, pero después de ver esto, me preocupa más lo que pasará con el prestigio de Miss Pony si mandas ese mensaje. Ay, ¿en serio? ¿Te has preocupado por Terry Granchester y no por esa maldita novela? Sonrió suspicaz, mientras atraía a Candy hacia él, poniéndola delante de la pantalla del ordenador. No has comido desde el almuerzo, y tampoco has salido de esta habitación. Llevas un montón de horas pegado al ordenador y eso tiene que ser malo para cualquiera, señaló ella, algo avergonzada por mostrar preocupación por aquel desvergonzado sujeto que al parecer, ahora que había finalizado su trabajo, solo tenía ojos para ella, ya que estaba repasando su cuerpo con una de aquellas ardientes miradas que tanto le afectaban. ¿Y qué me recomiendas dejar atrás mi estrés y descansar un poco?, preguntó sugerentemente mientras se levantaba y acorralaba a Candy contra su mesa con su imponente cuerpo. ¿Ejercicio?, propuso ella nerviosa ante la idea de caer de nuevo bajo sus engaños. ¿Y qué tipo de ejercicio?, volvió a preguntar Terry sensualmente junto a su oído. Candy intentó retroceder y evitar la lujuriosa mirada que tantos pensamientos pecaminosos recuerdos traía a su mente. Finalmente, Terry acabó con su huida cuando una de sus fuertes manos le alzó la barbilla y sus labios le rozaron un ardiente beso que la hizo derretirse entre sus brazos. Las manos de Candy se resistieron a responder como deseaba hacer, reteniéndola junto a ella, y las dejó firmemente apoyadas sobre la mesa, para evitar caer de nuevo en el pecado. Terry acogió su rostro con delicadeza entre sus palmas, y con la ternura de sus besos sedujo su boca hasta que ésta se abrió y su lengua buscó el sabor de ella en un atractivo juego que llevó a Candy a gemir su nombre. Candy, vas a ser mi perdición, susurró Terry resignado cuando finalizó el beso y se apartó bruscamente. Ella no comprendió sus palabras hasta que vislumbró que el insultante mensaje que Terry en realidad no había tenido la menor intención de mandar ya había sido enviado. De hecho, sus manos, que se apoyaban sobre el teclado, eran las únicas culpables de ese percance. Miró escandalizada la pantalla del ordenador y, desesperada, intentó hallar una solución, pero no lo logró, porque las ofendidas receptoras no tardaron en acribillar masivamente a la autora. Parecía que aunque ellas podían emitir tan libremente su opinión sobre las novelas de Miss Pony, esta no podía decir lo que pensaba de la verdad sobre las críticas que le hacían. Por lo visto, esa no era una opción aceptable para ninguna de las mujeres que con tanta amargura habían dado su ligera y poco útil opinión. Candy miró a Terry, aterrorizada por su nueva metedura de pata ese día. Él le sonrió burlón y agravó su estado de pánico al tenderle el teléfono, que hace unos instantes había comenzado a sonar con bastante insistencia. «Creo que es para ti», dijo perversamente, lanzándoselo a las manos y despreocupándose por completo del problema que se le presentaba, uno muy grande y enfadado, que destacaba en la pantalla táctil del teléfono con el nombre de Dorothy Johnson. Candy miró horrorizada el teléfono y se atragantó con los miles de explicaciones que tendría que darle a aquella mujer acerca de cómo había ocurrido ese lamentable incidente. Suspiró, decidida a suplicar por su vida, y justo cuando estaba a punto de coger la llamada, Terry le arrebató el teléfono, y antes de que pudiera decir nada, contestó con su habitual brusquedad. «Sí, lo he hecho porque me ha dado la gana. Arréglalo», sentenció, poniendo fin a la llamada de su escandalizada editora, y mientras le sonreía maliciosamente a su móvil, saliendo del encierro de su estudio.
Candy se preguntaba si en verdad Terry había cambiado o esa parte amable de él que le había ayudado en esos momentos siempre había estado allí. Tal vez esa fuera la amable Miss Pony que se mostraba en pocas ocasiones y que solo salía a relucir en los románticos libros que él tanto detestaba, pero que el mundo tan entusiastamente había acogido entre sus brazos, dándole una cálida bienvenida, ya que todos necesitamos pensar alguna vez en el amor. Continuará.